Listo. Entonces, les decía, chicos, básicamente este fue el gran problema que ocurre, ¿no? Nuevamente entre el Congreso y el rey Carlos. Carlos va a querer implantar un nuevo impuesto, va a querer implantar una nueva medida. Y es aquí donde nuevamente se va a producir el problema entre Carlos y el Congreso. Este impuesto, llamado el chip money, como te expliqué, consistía, ¿no?, en el cual el pueblo iba a estar obligado a pagar un monto de dinero para solventar, para comprar barcos, o en este caso, para producir barcos. Inglaterra en aquellos tiempos era la primera potencia marítima, y para seguir siendo la primera potencia marítima, el rey Carlos I obligó a la población a pagar impuestos a favor de la potencia marítima. Entonces, y es ahí donde aparece el Congreso y le dice: Carlos, ¿no te habías acordado o no te acuerdas que habíamos establecido un acuerdo en el cual tú tenías que consultarle al Congreso cuando querías implantar un nuevo impuesto? Y Carlos prácticamente se hizo el que no se acordaba de la situación. Prácticamente desconoció, se olvidó, ¿no?, repentinamente, se negó. Entonces el Congreso, prácticamente incómodo, ¿no?, por el acuerdo que habían establecido estos dos, tanto Carlos como el Congreso. Entonces el Congreso no se va a quedar de los brazos cruzados. El Congreso va a reaccionar, va a exigir que Carlos no tome propias decisiones, que Carlos siempre tiene que consultar a el Congreso. Entonces, es así como el Congreso va a exigir a Carlos a que se retracte, a que no presione al pueblo a cobrar impuestos que no eran necesarios, porque ya Inglaterra tenía los suficientes barcos para poder ser una gran potencia. Pero a pesar de eso, Carlos seguía insistiendo en cobrar los impuestos. ¿Y cuáles eran las intenciones de cobrar esos impuestos, Carlos? Justamente porque Carlos quería beneficiarse de ese dinero, quería beneficiarse porque quería vivir una vida lujosa, como todo rey, ¿correcto? Entonces, poco a poco se revelaron las verdaderas intenciones del rey Carlos I, ¿no? A pesar de eso, Carlos no quería estar bajo la supervisión del Congreso. Él quería tomar sus propias decisiones, pero fue una mala medida. ¿Por qué? Porque el Congreso no va a perdonar, no le va a perdonar a Carlos. Es así como el Congreso va a intervenir. El Congreso va a querer tomar por la fuerza el poder y lo va a querer sacar al rey. Entonces el Congreso le dijo: Carlos, tú eres una persona muy terca, muy rebelde. ¿Por qué, a pesar de que hemos firmado un acuerdo, por qué quieres seguir tomando tus propias decisiones? Entonces el Congreso va a querer sacar a Carlos. Y Carlos no va a permitir, ¿no?, que lo saquen, porque es el rey, pues, ¿no? Entonces, el Congreso en aquellos tiempos va a estar liderado por un personaje muy importante que se llama Oliverio Cromwell. Ese es su nombre. Oliverio Cromwell era el presidente del Congreso en aquellos tiempos. Y él va a iniciar, ¿no?, un movimiento en contra del rey con el fin de sacarlo, porque era un rey muy necio, era un rey muy terco, que quería seguir tomando sus propias decisiones sin consultarle al Congreso. Entonces, Cromwell va a liderar la Revolución Inglesa. Ahí está, bien claro, dice ahí abajo, Revolución Inglesa, en el cual Cromwell, como era el presidente del Congreso, va
iniciar esta revuelta. ¿Por qué? Porque el rey no quería, no quería respetar los acuerdos, ¿no? Entonces, así se desarrolló en el año 1642 la guerra civil. ¿Quiénes se van a enfrentar? El ejército del rey y el ejército del Congreso. Se van a enfrentar. ¿Quién lideraba el ejército del rey? El ejército del rey estaba liderado por, ¿no?, el mismísimo rey Carlos, y el ejército del Congreso estaba liderado por Cromwell. Entonces se enfrentaron. ¿Quién ganó? El Congreso. El Congreso ganó. ¿Y cuáles fueron sus medidas? A partir de ese momento, el Congreso iba a tomar el gobierno de Inglaterra y el rey iba a ser retirado por terco, por necio, por traidor, ¿no?, por no obedecer los acuerdos. ¿Y qué hicieron con el rey? Con el rey lo, ¿no?, ejecutaron. ¿Acusado de qué delito? De traición, ¿no? Acusado de ser un dictador, de ser una persona que no respeta los acuerdos. De esta forma, ¿no?, el Congreso, a partir de este momento, va a tomar un lugar muy importante en Inglaterra, ¿no? Entonces, Inglaterra va a ser gobernado a partir de este momento por el Congreso y teniendo como representante a Oliverio Cromwell, el presidente del Congreso. Así es, chicos. Entonces, así culminamos esta primera parte. Todavía no hemos desarrollado en su totalidad cómo va a terminar esta novela, cómo va a terminar este proceso histórico. El Congreso va a seguir gobernando, el Congreso va a seguir teniendo los poderes, ¿no? Una vez que derrotó al rey Carlos, los reyes van a volver a gobernar Inglaterra. Eso ya lo vamos a saber en la segunda parte, ¿no?, justamente la semana que viene. Así es, chicos. Entonces, hasta este punto nos estamos quedando.